Señor los bendiga, queridos hermanos y hermanas. Soy el pastor Alberto Padilla, pastor principal de la Iglesia Épica aquí en el Valle Central. Queremos invitarlos que vengan a celebrar con nosotros todos los domingos a la 1 de la tarde. Aquí nos encontramos en la esquina de County Center y Walnut, 2800 West Walnut. Hoy queremos compartir con ustedes la narrativa del nacimiento de nuestro Salvador. El título de este sermón es Cuando Dios rompió su silencio. Desde el principio, el libro de Génesis, hasta por toda la Torá, los 5 libros de Moisés, los libros de jueces, los profetas, los poetas, los profetas menores, los profetas mayores, los salmos, los proverbios, por todos los libros en el Antiguo Testamento, se hablaba de la venida del Mesías al mundo. Pero desde el principio, fíjense nomás, desde el principio, el enemigo siempre ha tratado de traer confusión a la obra y el plan de Dios. Entonces, en la historia secular, también hubo una profecía. Era una profecía en el Imperio Romano de que vendría un César que traía paz y prosperidad, y eso se llamó Roma Poxea. Y cuando Julio César fue asesinado en el año 44, veces antes que Jesucristo nacía, vieron lo que ahora conocemos como un cometa. Y al cometa César lo llamaron. Y llamaron esta cometa y se identifica hoy como el cometa César. César Augusto se convertiría el primer César de Roma. No solamente el primer César de Roma, pero también tiene con él la historia que es el César más famoso que todos los demás de los Césares en Roma lo miraron a él como el César más famoso. Cuando los ancianos volvieron en sí y le dijeron que había señales en el cielo cuando murió Julio César. César Augusto les dijo que era porque Julio César ascendió para ocupar su lugar con los dioses, porque eran polytheist, eran políteístas, creían en muchos diferentes dioses. Augusto asumió muchos títulos, pero uno de los más importantes que perduró durante todo el imperio romano fue de la deidad de los Césares. Algunos se lo tomaron más serio que otros, pero estaba y se estableció el culto de el emperador. Entonces, cuando leímos la narrativa del nacimiento de nuestro Salvador, resulta ser uno de los, fíjense nomás hermanos, uno de los eventos más políticos en la historia. ¿Por qué? Porque nació rey de los judíos, pero ellos ya tenían un rey. Se nombró
se nombró a Herodes, era el hijo de Dios, o él mismo nació como el hijo de Dios, pero Tiberias tenía ese título. Tenemos que tener cuidado que no confundimos la política secular con la política del reino de Dios, y tenemos muchos mensajes nosotros aquí en Épica que hace esa distinción. 400 años de silencio desde el libro de Malaquías hasta el escrito del primer evangelio. Dios no habló proféticamente. Pero entonces, fíjense nomás, Gabriel, el arcángel, es el mensajero. Siempre que hay un mensaje para enviar, Gabriel es el ángel que comunica ese mensaje. Ahora, Miguel, el arcángel Miguel, siempre aparece con una espada listo para la batalla. Entonces Dios rompe su silencio a través de un ser angélico, Gabriel, cuando había al corazón y a la vida, profetizó en el corazón y en la vida de la Virgen María. Muchos han aprendido la tarea de escribir la historia de los hechos que Dios ha llevado a cabo nosotros. Versículo 2, Lucas capítulo 1. Según nos transmitieron quienes desde el comienzo fueron testigos presentes y después recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Lucas. Si queremos nosotros leer la narrativa de Navidad, es el Evangelio de Lucas. Ahora Lucas, el Evangelio de Lucas, era un doctor, era un physician, y era una persona, era un compañero de San Pablo. Y compañero de San Pablo, Lucas. Y había un tiempo que el documento, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos eran un solo documento. Esos se separaron después. Entonces es bueno leer el Evangelio de Lucas, leerlo en combinación con el libro de los Hechos. Pero algo interesante, hay maestros, hay scholars que creen que Lucas, y hay scholars que creen que era judío, pero hay scholars, hay maestros que creen que Lucas era un gentil. Entonces, si eso es cierto, si Lucas era un gentil, si tomamos nosotros los versículos, no libros, pero versículos, y tomamos los versículos en el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, y tomamos todos los libros de Pablo, porque Pablo escribió la mayoría de los libros en el Nuevo Testamento, Lucas escribió más versículos que Pablo. Muchos de los libros de Pablo son pequeños. Lucas escribió más versículos. ¿Qué es lo que Dios estaba tratando de enseñarnos con esto? Porque si eso es cierto, y es posible que sí es, entonces un gentil escribió la mayoría de los versículos en el Nuevo Testamento. Lucas escribe y empieza a desarrollar esta narrativa de Elizabeth, que le da nacimiento a Juan Bautista. Y en el versículo 5 dice, en el tiempo que Herodes era el rey del país de los judíos. Él era el rey, y aquí van a ser un rey de los judíos. Inmediatamente miramos que iba a haber un conflicto. María, cuando el ángel Gabriel aparece sobre María, profetiza sobre ella que va a encontrarse en luz y va a tener un
hijo, aunque no había tenido relaciones con José, era algo milagroso que sucedió. Fue a visitar a Elizabeth. Fue a visitar a Elizabeth, y en visitando a Elizabeth, la Biblia nos dice que Juan Bautista, el bebé que Elizabeth estaba cargando, se movió, brincó. Ahora es algo interesante, es algo curioso, pero necesitamos de comprender que en esos días no tenían ultrasounds, no tenían toda la tecnología que nosotros ahora tenemos, y la única manera que mujeres sabían si sus niños estaban vivos, no, esto sucedió hasta el año 1800. La única manera que sabían era cuando se movía el bebé. Si se movía el bebé, entonces tenían un nivel de seguridad que el bebé estaba bueno y sano, y Juan Bautista se movió. Juan Bautista nació 6 meses antes de Jesucristo. Juan Bautista era 6 meses más grande que Jesucristo, y eso también nos ayuda a tratar de figurar cuando Jesucristo nació. Algo sí sabemos conclusivamente, que no nació en diciembre el 24, pero eso no es importante. Lo importante es que Jesucristo nació para ser el Salvador del mundo, que cualquier persona que cree en Él puede tener salvación. Ese es el enfoque de esta temporada. El enfoque de esta temporada es que Dios envió a su Hijo como un bebé para que Él podía ser el Salvador del ser humano. ¿Conoces a Jesucristo? Sería un buen tiempo para abrir tu corazón y pedir que Jesucristo entre y transforma tu vida. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por todas las personas que nos están escuchando, y te pido, Señor, que tú puedes bendecirlos, prosperarlos en toda área de sus vidas. En esta Navidad, Padre, que ellos pueden gozarse con familia, nietos y hijos, Padre. Pueden celebrar tu presencia. Bendice tu pueblo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hasta la próxima semana.